Bueno, en esta ocasión estoy con un gran personaje, Levanta, para mí hijo, alguien muy levanta, importante, que nada iremos a la menos tarde que que el nada día más con compraremos Osvaldo un Torres. Él fundó el grupo Iyapu. Levanta, Él es hijo, un gran músico, levanta, que poeta, iremos a la pintor, tarde que el dramaturgo, día instrumentista, musicólogo, cuentista y ha hecho muchísimas cosas, investigador, ¿no? También de lo que es el folclore. Él vive en Europa y bueno, yo lo invité y para que me contara desde su perspectiva cómo ha visto eh, el voto en el exterior, ¿no? Con respecto a las pasadas elecciones del día 21 de noviembre. Y por un lado y por otro, cuál es su perspectiva o su análisis político desde de lo que pasó en Chile, ¿no? Bueno, Bueno, adelante, primero que Osvaldo. nada, muchas gracias por invitarme, Laura. Mira, yo tengo una posición bastante compleja con respecto a lo que pasa en Chile, con respecto a lo que pasó Ujú. y con respecto a lo que pasa en general después de 1989. Es decir, creo que hay una batalla enorme que han ganado los sectores más reaccionarios de nuestro país, porque han hecho de nuestro país un- una sociedad eh, casada con el liberalismo, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista ideológico, casada a ultranza. Ujú. Eh, Cada vez que yo leo algún artículo de alguien medianamente serio en Europa que se dedica a analizar la situación chilena, encuentro que siempre a nuestro país lo muestran como el ejemplo más patético de cómo este sistema que se ha instaurado en el mundo ha dañado una sociedad. No solamente desde el punto de vista económico, sino que fundamentalmente y esencialmente desde el punto de vista cultural. O sea, la privatización de la educación en Chile fue el caballo de Troya más espectacular y más efectivo que ha tenido esa parte de la sociedad chilena que es la más reaccionaria y que en general se encuentra al lado del capital y defendida por las Fuerzas Armadas. El logro más grande que han tenido ha sido en el plano educacional, porque han generado en casi ya 5 generaciones, generaciones que tienen pasivos históricos muy grandes, muy sólidos, y han instaurado al centro del Estado chileno una inmoralidad sin límites. Cada vez que alguien de este país analiza la situación en Chile, la conclusión que saco yo de lo que ellos dicen es que ellos nos ven finalmente como un país muy, muy, muy atrasado a causa del liberalismo económico y cultural. Entonces, frente a eso, si yo analizo la situación que Chile tuvo en estos últimos 40 años, Ujú. doy cuenta de que grandes sectores progresistas del país contribuyeron a consolidar el mal que la dictadura nos hizo a partir de la Constitución de 1980. Sí, concuerdo contigo. Mm. Claro. Entonces, nos crearon
O sea, por ejemplo, en mi caso personal, mi papá era un funcionario del Servicio de Seguro Social. No sé si conoces esa institución que estuvo en Chile durante muchos años y que todos los hijos de empleados o de obreros conocíamos el Servicio de Seguro Social, que era una entidad que protegía a los trabajadores en general, tanto a los obreros como los terciarios de la clase media, de los funcionarios. Esa institución, el 75 ya desapareció y comenzaron la AFP. La gente empezó a cotizar individualmente en la AFP. Y yo comencé a cotizar también en esa época. Recuerdo que la primera vez que pude entrar a Chile en 1998, creo, fui a tratar de recuperar mi plata que había puesto en la AFP. No hay caso, o sea, bueno, ahora con el tiempo se ha logrado Claro. hacer 3 rescates, ¿no? Y claro, pero en ese tiempo, te estoy hablando en el No, 99, traté de recuperarla. Era una miseria, porque coticé muy poco, alcancé a cotizar casi 6 años, 7 años. No me lo devolvieron. Las argumentaciones que me presentaron, ya en la época, me parecían las artimañas de un ladrón institucionalizado, muy coherente y muy efectivo. Pero en aquel tiempo, en el 99, a nadie se le iba a ocurrir criticar la AFP, que era lo que existía, ¿no? Es el tiempo que me dio razón. Bueno, esa experiencia personal que tuve con esa situación que viví y lo que ha vivido parte de mi familia que vive en Chile, frente a esa situación y las jubilaciones que ellos han recibido después de años de trabajo, me confirma esta desintegración social y económica que ha tenido nuestro país. Y como consecuencia, esto ha tenido una situación terrible en el plano cultural. Entonces, esto me incita a mí a ponerme a veces en algunos extremos, a ubicarme de manera muy radical. Yo ni siquiera diría extremo porque no estoy en condiciones de ser más extremo, pero a colocarme radical. Entonces, bueno, hicimos la experiencia de los partidos de la democracia y lo que yo pude captar a partir del 2000, que empecé a ir casi todos los años a Chile, es que había una generación que venía y que con los pocos utensilios que la sociedad chilena le prestaba para que se desarrollaran culturalmente, había una generación que estaba hirviendo ya en el 2004, pero esa generación era una generación, yo diría, minoritaria, porque esa generación estaba influenciada por las familias que padecieron los embates represivos y criminales de la dictadura. Entonces, esa generación se formó al interior, culturalmente al interior de esas familias. Esa generación fue teniendo ya a esa altura, ya después tenía 30 años, y venía otra generación, que es la generación ya que no sabía mucho del golpe, ni nada de eso. Y para llegar al 2018, donde nos encontramos con una tercera y cuarta generación, donde hay una juventud que está como rehaciendo todo, reinventando todo, de todo punto de vista, del punto de vista cultural, del punto de vista social, del punto de vista político, del punto de vista comunitario. Están todos, ¿cómo se llama? Reinventando eso.
y como esa generación se formó en la ideología que Pinochet comenzó a meter desde el principio y que después fue una evidencia, esa ideología que decía que los políticos son todos corruptos, esa ideología que manejábamos en los años, a principios de los años 80, cuando Pinochet hablaba de los políticos corruptos para justificar su represión a los partidos políticos de izquierda como los partidos de centro también, el Partido Demócrata Cristiano, que también reprimió. Esa política también se aplicó a, ¿cómo diría yo? Esa generación se crió en eso. Y las que venían después, y la última esta, no tiene esas ligazones que tenían las otras 2 o 3 generaciones. Las ligazones que están ligadas fundamentalmente a la memoria histórica. A la memoria histórica, claro. Claro, a la militancia de los parientes, de las familias, y a ese recuerdo, yo diría, simbólico, imaginario con el tiempo, en el que se transformó el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, estos jóvenes de hoy, los jóvenes de la Plaza Dignidad, yo los llamo así a pesar de que no son ellos hacen parte de un todo, nos traen a nosotros una encrucijada que es bastante nueva y bastante diferente a lo que por lo menos mi generación practicaba. Nos traen una horizontalidad política que no existía antes, porque esa horizontalidad estaba gobernada y dirigida por los partidos políticos. Hoy día, las entidades sociales, las organizaciones sociales y todo el sistema de comunicación que se ha desarrollado ha generalizado una sociabilidad y una cultura de sociabilidad que es muy diferente. Muy. Ayer estuvimos cantando en un acto para los presos políticos de Chile con Silvia, y nos dábamos, bueno, yo constataba que ahí estábamos divididos en 2 generaciones terribles. Nosotros estábamos cantando El pueblo unido jamás será vencido, y había los jóvenes que nos respondían El pueblo armado jamás será aplastado. Aplastado. Claro. Entonces, ahora, esa energía que hay en esta generación tiene algo positivo, pero tiene ese corte histórico que no le permite pensar hoy en día que no ir a votar o no votar en este caso por Boric es un acto que nos puede costar más caro que otra cosa. Claro. Eso es lo que yo también veo, nos polarizamos ahora hay de Chile y manteca, o sea. Exactamente. Es verdad. Entonces, hay una polarización de ultra derecha con alguien, para mí, bueno, izquierda media radical. Ya. Claro. No tan radical, ¿no? Entonces ahí estamos en una encrucijada bastante grande, porque por otro lado, la situación, vamos a decir, yo lo voy a nombrar así porque me gusta nombrarla así, la situación, el grupo reaccionario y el grupo progresista revolucionario también se han radicalizado. La sociedad chilena ha vuelto como a los años 70 nuevamente a esa radicalización que se manifestó, pero con claridad, en la elección constituyente, ¿no? Donde la aprobación sacó 70%, que es más o menos lo mismo
y menos, y más todavía, de la politización que había en el tiempo de la Unidad Popular y en la última elección donde nuevamente iba a ganar Allende con más del 52%, si se hacían las elecciones. Entonces estamos viviendo una situación de polarización al interior de la lucha constante que ha habido en Chile entre pobres y explotados, y hay una polarización en la derecha de Chile y hay una polarización en la izquierda de Chile. Sin embargo, para las personas que quieren dejar algo positivo para el país, frente a esta encrucijada que nos encontramos ahora, no hay otra posibilidad que Boric, ¿eh? No existe otra posibilidad. Claro, es la única opción que ahora con la que podemos estar, digamos, porque es impensable. La única manera de hacer una barricada potente al CAS es votar por... Perdón, pero tengo una alergia Yeah. que me provoca tos. Ahora, con respecto a lo que yo leí de las votaciones, con respecto a lo que yo leí de las votaciones en Europa, me parece extremadamente positivo. O sea, en el sentido de que, claro, ¿dónde vives tú? Perdón, me olvidé. En Múnich, en Múnich. Ya, en Alemania. Ya. Nomás, bueno, quería hacer una acotación, pero con la alguien publicó en el Instagram una cosa diciendo, claro, los chilenos que viven en Múnich saben perfectamente que en Alemania la educación es gratuita y Alemania no es comunista. Claro, entonces no van a ir a votar a la derecha sabiendo que tienen la educación gratis, ¿no? Y mostraba harto ejemplos así de Europa. Lo que me parece que desde el punto de vista cultural y histórico para nosotros que vivimos aquí afuera, es lógico. A pesar que si contamos los votos que hubieron para CAS a nivel europeo, es bien importante. Pero esas son las nuevas generaciones. Pero bueno, por ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, Múnich es sabido que hay un porcentaje bastante alto de chilenos de derecha, otros chilenos alemanes, ¿no?, que se asentaron en esta zona. En las votaciones hubo 27 votos para Kast y 92 para Boric. O sea, en ese contexto creo que no fueron tanto, afortunadamente, ¿no? Pero como dices, sí, hay bastante en general para lo que, digamos, viviendo la experiencia ya que tenemos. Claro. ¿No? A eso es lo que yo voy. Volver a lo mismo, retroceder años de todo lo que se ha logrado, ¿no? O por ejemplo, todo lo que costó reestructurar o rehacer lo que es la constitución de Pinochet, por ejemplo. O sea, no podemos ya imaginarnos una nueva constitución. Si, bueno, no quiero adelantarme a los hechos, pero que esto cambie esta situación, ¿no? Pero hay muchas cosas y creo que en esencia es una de las cosas más peligrosas, ¿no?, que nos puede pasar. Dentro de todo lo que podría ocurrir, que espero que no. O sea, la verdad que me da igual miedo, ¿no?, llegar a pensar algo así. Y me da un poco, sí, de tristeza de pensar que tantos muertos, tantos mutilados, tanto sufrimiento en estas protestas para lograr algo que de repente como que se ve que se diluye, ¿no? Eso es lo que... Y claro, se diluye por la gran abstención que hubo de la parte de esos jóvenes. 52%, si no mal recuerdo. Claro, y la gran abstención que hubo de esos jóvenes, porque lo que quería decir al principio es que esa generación de hoy en día, los jóvenes, están desvinculados de
de la gran historia de Chile. ¿Te das cuenta? O sea, para ellos Chile comienza en el 2000 o en el 2004, ¿te das cuenta? En el 2005. Y 50 años del golpe es muy lejos ya, pues. Claro, es muy Es muy lejos, lejos. pero como dices tú, la educación, la información es la que ha sido, o la falta de todo esto es lo que ha ido mermando, ¿no? En la formación de toda esta generación, que desconoce su historia en el fondo, ¿no? Mira, y Y, yo he estado en algunas discusiones porque se han producido estos fenómenos para justificar, y en esto quiero hablarte de algo que me parece muy importante, ajá. que son los pueblos originarios. Ah, qué Mira, los pueblos originarios, en este caso los mapuches, sin S, ¿eh? Porque mapuche no se dice mapuches, se bien. dice Ya sí, eso mapuche. sí lo aprendí hace, bueno, no hace tanto, pero sí lo aprendí. Sí, ajá. Los mapuches, los kunza, Ujú. los pocos quechuas que están en las quebradas del norte de Chile, y los aymaras, que son mayoritarios, tanto en el altiplano como en las tres grandes ciudades de Chile, del norte, que son Arica, Iquique y Antofagasta. Ujú. Desde que yo tengo uso de razón y que me empecé a interesar en estos pueblos antiguos, yo no digo ni siquiera pueblo original, yo digo pueblos antiguos, y después te voy a explicar por qué. Ujú. La primera vez que tomé contacto con ellos, yo iba con la misma perspectiva de la Violeta Parra. Yo quería recopilar, grabarle las canciones y después tocarlas, etc. Ujú. Pero cuando entré en contacto con ellos y viví en la intimidad de ellos, me di cuenta que estaba en otro mundo, realmente en otro mundo, donde las personas que me rodeaban en ese instante no pensaban en lo esencial de la vida, no pensaban en nada parecido a lo que yo pensaba que era el mundo. No teníamos ningún punto de coincidencia. Yo venía de una escuela occidental, de un colegio privado alemán, y después un liceo de hombres, y me encontraba con gente que no había estado en la escuela, Ujú. que el Estado chileno le había prohibido hablar su lengua, que el Estado chileno le había impuesto el servicio militar más jóvenes que los chilenos del sur, que la iglesia chilena los había obligado a no practicar su cultura. Entonces estaba hablando con un mundo y además con un pensamiento milenario de civilización. O sea, porque los aymaras son una civilización. Son como los griegos, como los egipcios, están a la altura de ellos. Y hoy día, con mayor razón, hoy día ya está más claro que hace 40 años atrás cuando yo estaba con ellos. Pero escuchándolos a ellos, yo me di cuenta que yo no podía cantar las canciones de ellos, que sí podía inspirarme en todo lo que ellos me estaban enseñando para desde Ajá. ahí yo crear lo mío propio, pero no podía cantar sus canciones. Ujú. En ese tiempo ya había la barrera de la lengua, que era importantísimo. En algunos de los pueblos donde yo estuve, algunas personas no hablaban español en esa época, hablaban solamente aymara. Ujú. Entonces tuve que aprender también la lengua para comunicarme con ellos y entender. Hasta que, entonces, ¿qué pasa con eso? Te cuento esto porque en la discusión que estaba, alguien publicó un artículo diciendo que en la Araucanía
los mapuches habían votado mayoritariamente por Kast. Ah, Bueno, sí, lo leí eso. Y yo me ya, quedé súper, bueno, no sé, extrañada, la verdad, pero bueno. claro, una cosa terrible. En cada elección que hemos tenido, siempre se dice que los mapuches votan por el lado contrario de lo que nosotros, la gente de izquierda, quiere. Y no es así. No es así. En la Araucanía, los mapuches hoy en día, es decir, la gente de la tierra que vive todavía en el campo, que cultiva su tierra, que defiende su tierra, sus bosques, no te hablo de los mapuches de la ciudad. Esa gente que está luchando hoy en día en la tierra de los mapuches, esa gente hoy día en la Araucanía es una minoría, porque las ciudades han sido invadidas por chilenos. La Araucanía, la presencia araucana, la presencia mapuche en la Araucanía no llega al 30% de la población. El resto son todos chilenos que han emigrado. La gran cosa que ha hecho el Estado chileno ha sido colonizar esos espacios que son espacios mapuches. Ahora, entonces cada vez que hay muchos clichés, no sé si se entiende la palabra cliché, Sí, ¿no? sí. Ya, hay muchos clichés, en el sentido, por ejemplo, dicen, no, los mapuches todos votan a la derecha. No, los mapuches todos votaron por Pinochet. Que hay mapuches que votaron por Pinochet, los hay. Que hay aymaras que trabajaron con Pinochet, los hay. Que hay quechuas que votaron por Pinochet, los hay. Que hay kunzas que apoyaban la dictadura, los hay. Pero hay kunzas también que apoyaron a los relegados, aymaras que protegieron a los relegados, quechuas que protegieron a los relegados. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que si nosotros pensáramos a los pueblos antiguos simplemente como seres humanos, no como quechuas, no como mapuches, no como aymaras, no como kunza, sino que si los pensáramos solamente como seres humanos, se nos acabarían los problemas. Ahora, pero, perdón, entenderíamos mejor cuál es la situación. O sea, por ejemplo, cuando una aymara te dice, por ejemplo, te está hablando de la Pachamama. Tú escuchas el discurso que ellos tienen sobre la Pachamama y lo encuentras bonito y dices, claro, sí, muy lindo y muy realista y muy concreto y muy preciso y todo. Pero nosotros lo vemos desde afuera como una cosa casi folclórica. Para ellos Exacto. no. Para ellos es su vida De sobre. su vida, su Entonces, forma, claro. su forma de ver el mundo. A partir de ahí ven el mundo de una manera distinta. El otro día discutía, hace años ya, no el otro día, estaba haciendo un curso a unos jóvenes aymara sobre tradición oral. Y le explicaba, los jóvenes me preguntaron por qué en los cuentos aymaras el zorro moría siempre de manera tan brutal. ¿Por qué siempre lo mataban? ¿Por qué siempre lo apedreaban? ¿Por qué siempre lo metían en ollas calientes? ¿Por qué lo quemaban? ¿Por qué? ¿Qué pasaba con ese zorro? Bueno, hay dos razones fundamentales en la filosofía aymara, andina en general, quechua aymara. El zorro, no, es al revés. La astucia en el mundo andino es amoral. Ser astuto no es moral. No es ético, ajá, no es moral. No corresponde a la ética de los andinos. Entonces, cuando los españoles llegaron, antes que llegaran los españoles, hay un cuento muy lindo que se llama El cuento del zorro y el cóndor.
Es el único cuento antiquísimo antes de la llegada de los españoles. En ese cuento, el zorro tiene dos amigos, el perro y el cóndor. Como es un cuento anterior al cuento español, a la llegada de los españoles. A la llegada de los españoles, donde introducen la astucia como una cosa positiva. En ese cuento no hay astucia. El zorro tiene el mismo estatus del cóndor y el perro. Y el perro. Yeah. Entonces, y no muere. Es el único cuento andino donde el zorro no muere. Entonces eso demuestra que antes de la llegada de los españoles, el concepto de astucia no funcionaba en el mundo andino por dos razones. Primero, por el sentido comunitario, el ayllu, y segundo, por las premisas incaicas. No robes, no mientas, no flojees. Ama yuya, ama cuya, ama suya. Ah, mira qué interesante. Entonces, una cuarta situación, que es la reciprocidad. Los aymaras y los quechuas se mueven en la dualidad de la reciprocidad. Tú me das hoy día, mañana yo tengo que darte. Pero si nos damos todos comunitariamente, nos daremos todos individualmente. Esa es la cosa. Claro. Entonces, ese concepto de comunidad, de ayllu, reciprocidad, sí, claro, es súper interesante. Nos separa de todo eso, ¿me entiendes? Entonces, por eso que yo no los defiendo, yo los defiendo como seres humanos a los pueblos antiguos. No los defiendo como etnias y los defiendo culturalmente. Pero no los defiendo como pueblos originarios, porque tampoco son pueblos originarios. Los quechuas y los aymaras son los andinos más mezclados que hay. Ya se mezclaron hace 5.000 años atrás. Ya estaban mezclados entre ellos. Diaguitas, calchaquíes, cunzas, changos, todos estaban mezclados. Ya era una mezcla que venía de hace 10.000 años atrás. Entonces, cuando hablamos de ello, yo me remito a que estamos hablando de seres humanos. Bueno, todo esto para decirte que con CAST, primero los grandes perdedores van a ser los pueblos originarios, y yo te juro que por lo que yo he hablado con algunos de ellos lo saben y lo tienen muy claro. Y los que van a votar, que no son muchos, no van a votar por CAST. Segundo, los perdedores, las perdedoras más grandes con CAST van a ser las mujeres. Es sí, terrible, terrible el programa terrible que tiene CAST. Sí, claro, es terrible lo que propone. Es terrible lo que propone para las mujeres. Sí, realmente. Es una cosa espantosa. Un retroceso a todo nivel, a cosificarlas nuevamente. Entonces, para concluir lo que te estaba diciendo, yo tengo mucha confianza en los pueblos originarios porque ellos tienen una ciencia que nosotros no tenemos, que es la ciencia de la oralidad y la resistencia desde hace 5 siglos. No es por nada que hoy día el aymara, el kunza, el quechua se vuelven a hablar en esas regiones de Chile. No es por nada que esas culturas han como renacido nuevamente. Es porque tiene una experiencia de resistencia, y no es por nada que el pueblo mapuche se encuentre en la misma situación que se encontraba hace 4 siglos atrás, o sea, combatiendo y defendiendo sus tierras. Entonces, no podemos culparlo a ellos del mal de la sociedad chilena. Lo que sí yo defiendo una cierta originalidad de los pueblos antiguos frente a la chilenidad. Y esa originalidad está basada en que ellos sí tienen identidad, en el sentido más profundo de la que quiere decir identidad.
Nosotros los chilenos tenemos existencia, tenemos 211 años. Los aymaras tienen 12.000 años de existencia. ¿Te imaginas? Ellos son civilización. Nosotros tenemos 211 años de resistencia, no es nada, de existencia identitaria. Y la identidad que hemos construido en Chile está basada fundamentalmente en símbolos patrióticos y en batallas perdidas. Exacto. El desastre de Rancagua, la batalla de Maipú, la batalla de Miraflores, todas son puras pérdidas, puras batallas perdidas. Sí, bueno, ese concepto de chileanidad también es bastante confuso todavía, ¿no? O sea, claro, además, claro, imagínate, el otro día estábamos escuchando con mi compañera Silvia, estábamos escuchando un jovencito de Aysén, que te invito a que lo escuches, se llama Nicasio Luna. Ya. Nicasio Luna. Es fabuloso, pero él tiene un lenguaje y una forma de tocar que para nosotros va a decir, no, él es argentino. Claro, él es argentino, pero es chileno. Pero él vive en la Patagonia, es arriero, cuida ovejas, etc. Entonces, es una forma de ser que completamente... Ese joven, con un joven afrodescendiente del Valle de Azapa que está cultivando Claro. aceituna, no tienen nada que ver. Entonces, nosotros todavía tenemos una identidad muy incipiente y una identidad de nación no se construye en 211 años. Imagínate los italianos que tienen menos, ¿no? ¿Cuánto tienen? 100 años tienen ustedes. Garibaldi. Tienen 170 años los italianos y no podemos decir que tienen una identidad sólida, ¿no? Los sicilianos se sienten sicilianos, los romanos se sienten romanos, etc. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, eso, pero con respecto a las posibilidades de cosas que tenemos que perder, son... Sí, las cosas que tenemos que perder son muchas, por eso hay que votar Boris. Pues sí. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. No, Desgraciadamente... ha sido súper interesante escucharte, me quedé embobada escuchándote también, porque eso también es otra perspectiva, ¿no? Distinta, y bueno, me gusta tu postura igual es esperanzadora. Sí, claro, Yo creo que la esperanza no la podemos perder. No, claro. Y claro, hay que como, ¿sabes qué? Luis, R. Vera, no sé qué quiere decir R, se me olvidó preguntarle. Él me mandó una caricatura. ¿Es el escritor? El cineasta, productor. Él tiene un hermano que se llama igual. Yo no, bueno, cosas del papá parece ahí. Y él me mandó una caricatura en relación a lo que son los partidos en realidad. Hay un árbol y abajo hay una mujer que le dice, en teoría, Boric, le dice, ya bájate del árbol, anda a buscar los votos que te faltan, ¿no? Porque es un poco la distancia que significa, digamos, lo que ha pasado con los partidos políticos. Se han distanciado tanto de la gente que esos son los resultados. La derecha se ha acercado más, ¿no? Sí. Y por eso es lo increíble. Pues hay que buscar de nuevo, como hace el presidente de México, estar con la gente. López Obrador ha luchado más de 30 años también para lograr la presidencia. La logró hace apenas 3 años. Pero el tipo recorrió a pie todo el país. Se ensució los pies, se ensució, ¿no? La gente lo adora, su aprobación es... Desde muy joven. Exacto, su aprobación es devastadora, realmente crece como la espuma, y más después de todo lo que ahora estuvo en las dos, primero en la CELAC, hizo un papel excelente, México, ahora estuvo en la ONU, también su discurso en la ONU fue bastante interesante, y claro, fue extraordinario, y la última vez que estuvo, ¿dónde? Si no mal recuerdo, en Washington, ¿no? Para celebrar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá,
Estados Unidos y ¿cómo se llama? Y México, ¿no? Entonces, a mí ese proceso me da mucha esperanza, me siento viva, Ya. y de alguna manera, pues, como mi familia vive allá, entonces, y yo voy con frecuencia, me siento así como parte es como volver a ese sueño de mis padres, ¿no? O Sí, lo me que yo imagino. escuchaba de niña, volverlo a vivir, ¿no? Y, y bueno, una pequeña reflexión. Sí, no, es interesantísimo, interesantísimo, sobre todo que lo relacionas con Obrador, que me parece que yo también de una cierta manera he seguido, porque el otro día vi un reportaje sobre su vida y cómo empezó desde joven a recorrer México y a relacionarse con México y a tener ¿cómo decirte? Esa simbiosis que se creó con el pueblo, con vastos sectores del pueblo mexicano. Ujú. A mí me llama mucho la atención y me interesa. Ahora, nosotros en Chile tenemos muchos recursos todavía, ¿no? No estoy No, hablando de claro. los Ujú. recursos morales tenemos mucho, porque esta generación mía, que es la generación más vieja ya, el otro día nos invitaron a discutir sobre la celebración de los 50 años del golpe, los 50 años del golpe. Y claro, yo lo voy a vivir una sola vez, no lo voy a vivir dos veces. Exacto. Pues sí, Entonces, es importantísimo que estemos presentes en esa cosa y que no claudiquemos. Esta generación, por lo menos la mía, no puede claudicar en dos cosas: en transmitir lo que hemos vivido y el deber de memoria. Pues que exactamente. me parecen fundamentales el deber de memoria y el transmitir la experiencia que hemos acumulado, en tanto que, entre comillas, ¿no? Y sin aspavientos, eh, artistas del pueblo, artistas que vienen de abajo, ¿no? Que vienen del pueblo. Entonces, yo pienso que, eh, por eso que me parece tan importante Víctor, porque Víctor Jara también era una persona que venía desde abajo, desde el pueblo. Sí, Entonces, emoción. y, y ese legado que tenemos de lo que él vivió, hizo, sufrió y creó. O sea, para mi generación y lo que me corresponde personalmente es vital. Y lo estoy transmitiendo en este minuto a través de ti y a través de otras personas. Ahora me tengo que despedir de ti porque ya son las 40 y tengo otra entrevista a las 7. No, no te preocupes, yo te lo agradezco. Te En agradezco mucho fin. que me hayas invitado y es un placer. Y la próxima vez, bueno, tú me llamas nomás y nos colocamos de acuerdo. ¿Okay? Ah, ya que canta. Sí, me encanta la idea. Y ¿Sí? si podemos hablar de otras cosas, Exactamente, ahí yo creo que tenemos bastantes temas, y de la podríamos, cultura, sí me interesa mucho. exactamente. Yo sigo De tu mucho todo lo proyecto que que acabo de leer en Argentina que presentaste, por ejemplo, sería sí, la interesante. virtud. Sí, sí, ¿Mm? claro. Bueno, me despido Bueno, agradeciéndote muchas gracias, infinitamente. Laura. Que te vaya muy bien y creo que tu iniciativa es excelente de haber creado este YouTube para que lo envíes. Una vez que lo envíes, me lo envías para poder publicarlo, ¿no? No, perfecto, encantada. Lo voy ¿Ok? a editar y Y lo voy amoldar a un poner poquito. lo voy a poner en las redes, ¿ok? Ya, te lo agradezco. Ok, Un gran abrazo, un Laura. abrazo grande, un beso, mucho cariño a la Gracias, familia. Laura. Hasta luego. Gracias.